Hola, somos Laura y Dani y queremos presentarte hoy el repaso de Joel. Para esta lección necesitas una plastilina de tu color favorito, el dibujo de tu hojita y una lana, Pegante. con tu pegante, una hoja cuadrada de origami, una masa para hacer pan o para hacer arepas, una hoja en blanco, y el dibujo de una tumba vacía. Vamos a empezar con la lectura. Esta es la hoja de Clementes. Y papel de diferentes colores para rasgar y decorar tu tumba. Empecemos. Joel, el niño de Galilea. Este libro relata la historia de un niño que vivió en la época de Jesús, reflejando la realidad de la nación de Israel y cuya infancia transcurre a orillas del mar de Galilea, en Cafarnaún, en un ambiente natural y campestre. Entre risas y juegos de niños, Joel es rechazado al decirle que es demasiado torpe para correr. Era tal el desprecio que sufría que al niño se le saltaron las lágrimas y en una especie de susurro dijo: «Odio a toda la gente que hay en el mundo. ¡Les odio! ¡Les odio!». A raíz de un acto de crueldad, Joel sufre un grave percance que le arrastra a la venganza. Tras quedar atrapado en las garras del rencor y la amargura, Joel tiró del extremo superior de su túnica para ocultar su espalda jorobada y de la parte suelta para cubrirse la pierna torcida. «Ojalá estuviera muerto», pensó melancólicamente. «Así no sufriría más dolor y no oiría cuando la gente me llama con apodos». El rabí Fineas, quien se desempeñaba como carpintero, había observado toda la escena. Le pide ayuda a Joel para llevar unos clavos y acompañarlo a su casa. Estando en casa, salen los hijos del carpintero, Ruth e Isaí, a quienes Joel les cuenta su historia y cómo quedó lisiado al ser empujado por una pendiente rocosa por un niño llamado Rehum. Luego de compartir la mesa con tan hermosa familia, el carpintero Fineas le dice a Joel: «Si te parece bien, te enseñaré a ser carpintero». La cara de Joel cobró color con el buen ánimo y respondió: «¿Puedo empezar ahora mismo?». El buen rabí Amós se alegró mucho al enterarse del trabajo de Joel, diciéndole que no le haría ningún mal aprender el oficio de Fineas y que recordara que Dios creó el bálsamo antes que la herida. El trabajo, que es tan antiguo como el Edén, fue dado para que pudiéramos olvidar las aflicciones de esta vida que pasa como una sombra. Se vuelve un excelente carpintero, pero en su corazón se anidaba la sed de venganza por su enemigo Rehum, quien era el causante de su desdicha. Este dolor es soportado al escuchar sobre el milagro de las bodas de Caná. Aún podía vivir, aunque fuera cojo e inválido, para ver la gloriosa alborada de la liberación de Israel, en la que un hijo de David, una vez más, se sentaría sobre el trono,
el rey está cerca de ser coronado, pero con corona de espinas. Fineas, en compañía de Joel, emprende un viaje largo, donde Joel lo disfruta sobre un camello. Luego tienen un encuentro con un viejo pastor, Heber, quien relataba una maravillosa historia. Guardábamos la vigilia de la noche, empezó diciendo el anciano pastor. Repentinamente por las colinas y las llanuras resplandeció una gran luz más brillante que la luz de la luna, las estrellas y el sol. Era un blanco tan celestial que supimos que estábamos viendo la gloria del Señor y sentimos tanto miedo que nos tapamos el rostro y caímos en tierra. Y he aquí un ángel sobre nuestras cabezas nos habló desde aquella gloria diciendo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El viaje a Jerusalén en cabeza de Natán ben Obed para la Pascua, en donde nuestro Joel se deleita con los hermosos paisajes desde Cafarnaún hasta Galilea, en donde esperaban ver al Maestro Jesús. Allí se ve cómo las comitivas y las diferentes familias van en mulas, burros, como medio de transporte, en donde llevaban sus sirvientes, corderos, cabras y bueyes para ser sacrificados en el templo o vendidos en Jerusalén a otros peregrinos, al igual que se habla de que para ir a la fiesta de la Pascua hay que estar limpio y sin contaminación alguna. Cuando llegan a Galilea, se dan cuenta que Jesús ya no está allí, y el más decepcionado es Joel. Esperaba conocerlo en persona. De algún modo ya había oído hablar de él a través de Fineas y sus amigos, y del gentil anciano Herbert. Esto hace que Joel se enoje aún más. En la azotea de la casa recuerda los rebaños que paseaban los pastos de Natán ben Obed, y recuerda a Buz y su plan de acabar con su enemigo. Yo lo dejaría ciego, y empieza a imaginar a plena luz del día algunos planes imposibles de llevar a cabo para vengarse de quien lo dejó lisiado. Se imagina que está sentado en un trono, con vestimentas reales, y que unos cuantos soldados permanecen firmes a sus órdenes, dispuestos a obedecer su más mínimo deseo. Entonces se abría una gran puerta y aparecía Rejún encadenado, y él tiene la potestad de ordenar su tortura. Descoyunten sus extremidades en el potro, marquen sus párpados con hierro candente, que sufra todo lo que pueda sufrir un hombre y seguir vivo. Joel pensaba que Fineas se encontraría con Jesús, que él sería el futuro rey que salvaría al pueblo de Israel de la esclavitud, y de alguna manera podría llegar al trono para tener poder y ejecutar su venganza. Un día sábado en la casa de Labán, tío de Joel, mientras la tía preparaba a los niños para llevarlos a la sinagoga, como era costumbre, en la azotea se escucha al tío y a sus dos invitados, que eran doctores de la ley. Ellos habían estado allí cuando la predicación de Juan el Bautista, ya que a raíz de los comentarios era un hombre que vivía en el desierto, que vestía con pelo de camello. Ellos se encargaban de investigar
¿Qué se traía con sus grandes predicaciones y anuncios proféticos? Pero ahora estaba el sonado maestro llamado Jesús, del cual había hablado Juan el Bautista. Será mayor que yo. Y ahora se ocuparían de mirar qué se traía este nuevo profeta, que por estos días estaba dando de qué hablar por sus enseñanzas y milagros. Joel observa cómo estos doctores, incluyendo a su tío Labán y a su tía y a los niños, se dirigen a la sinagoga. Estando allí, empieza la ceremonia de culto del sábado, con cánticos y la lectura de los salmos. Él escucha atentamente. El corazón de Joel latió fuertemente. El impacto lo sintió en todo su ser. Era el hombre, el amigo del cual le había hablado Fineas. Todo lo que leyó y predicó Jesús le era familiar, pero nunca lo vio tan claro y tan lleno de luz como aquel día. Jesús conmovió a todos, los impactó con su sabiduría, con su amor, pero hubo un de repente. Un hombre poseído por un espíritu inmundo lo reconoció y lo empezó a retar diciendo que sabía que él era el Cristo, el Hijo del Dios vivo, pero él le ordenó que se callara y saliera de él. Jesús seguía tranquilo. Todos se impresionaron menos él. Solo que los comentarios no se hicieron esperar. Mas cuando la madre del joven, al que había sanado, violó todas las costumbres y sin velo vino a ver a su hijo libre y sano, se cayó y se desmayó. Luego fue llevada a su casa. Este y muchos otros milagros, incluyendo la sanidad de la suegra de Simón, en cuya casa se hospedaba Jesús, quien sanó a todos los que le llevaban en camillas, absolutamente a todos. Joel sale a buscar a Jesús para ser sanado. Al hijo del panadero, quien le cuenta más milagros de sanación, y le pregunta si él podría ser sano, y éste le confirma la posibilidad, viendo que habían sanado personas con problemas mayores. Joel no pierde la esperanza y empieza el camino a su milagro, pero nuevamente se desilusiona cuando comprueba que Jesús ya se había ido. No le queda otro remedio que ir y seguir trabajando. Busca a Fineas, quien también se ha ido con su amigo Jesús. Toda la familia lo consuela, diciéndole que pronto volverán y que podrá ver al maestro. Todos los días iba al puerto para enterarse de las noticias que venían de Damasco. Se entera cómo fue sanado un leproso y de diferentes milagros y maravillas del maestro y amigo de Fineas. En estos ires y venires al puerto, en la aduana conoce a Leví Mateo, quien pertenecía a su misma tribu sacerdotal, pero había caído tan bajo al aceptar el oficio de recaudador de impuestos. Un día, estando en casa de Labán y escuchando que nuevamente los huéspedes comentaban del falso profeta, refiriéndose a Jesús y al milagro reciente del paralítico en el estanque de Betesda, cuando estuvo en Jerusalén, el escriba y sus dos compañeros contemplaban aterrados, según ellos, las falsas enseñanzas, condenando a Jesús y diciendo: es un blasfemo,
no tiene ningún poder para perdonar pecados, que es falso y debe morir apedreado y colgado de un árbol y enterrado afrentosamente. Todo esto hacía que la sangre de Joel hirviera en su cuerpo, y cuando no soportó más se levantó para defender su verdad llamada Jesús, por lo que se enojaron contra él y le ordenaron retractarse y pedir perdón. Cuando Joel regresa se da cuenta que los visitantes aún están allí y decide marcharse, pero su tío lo detiene, lo interrogan y lo amenazan, prohibiéndole volver a la casa de Fineas por ser amigo de Jesús. Joel sale en medio de la oscuridad de la calle, solo y con la maldición de su tío encima. Un nuevo dolor más para superar, solo y sin familia. Fineas caminaba por la playa. Se encontró con Joel, que lloraba porque su tío Labán lo había echado de su casa por ser seguidor de Jesús, diciéndole que traicionaba su fe y sus creencias, y lo maldijo. Entonces Fineas lo adoptó y le dijo que le llamara padre. Lo llevó a su casa con su esposa Abigail, donde el niño descansó. Al día siguiente vinieron a Jesús, que estaba en la barca, y luego de haber escogido a sus 12 discípulos, Fineas quería llevarlo a Jesús para que lo sanara físicamente, pero Joel no se acercaba, porque en su corazón permanecía ese deseo de vengarse de Rehum. Pero en el corazón de Joel estaban también presentes las palabras de amor y de perdón que Jesús había dicho: amad a vuestros enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, y oren por los que les ultrajan y les persiguen. Joel no pudo dormir pensando en las palabras de Jesús. Cuando comenzó a amanecer, se arrodilló y hubo un cambio en su oración. Bendijo a Rehum. Ese día tuvo un encuentro con Jesús, donde no dijo nada, solo un susurro que decía: es Él, es el Cristo, Él es el Cristo. Y sin pedirlo, encontró la sanidad. A partir de ese momento, solo viviría para servir y seguir al Maestro. Juan el Bautista se encontraba preso hace varios meses en una mazmorra subterránea en el Castillo Negro. Capturado por Herodes Antipas, quien lo había sentenciado a muerte. Antipas se acobardaba ante la presencia de Juan el Bautista, quien los señalaba diciendo: no es lícito tener la esposa de tu hermano. En sus días de prisión, Juan pensaba en todo lo que había hecho, pero su recuerdo más marcado fue cuando bautizó a Jesús y vio al Espíritu de Dios descender del cielo en forma de paloma. ¿Dónde estás ahora? Si eres el Mesías, ¿por qué no estableces tu reino y concedes pronto la libertad a tu siervo? Era su clamor sin respuesta, hasta que un día vio entrar a 2 de sus seguidores, Timeo y Benjamín, quienes pidieron una moneda de plata al guardia. Le contaron que Pilato había robado parte del tesoro del templo para construir un acueducto
y abastecer a Jerusalén, lo cual generó una gran matanza. Juan envió a sus amigos a buscar a Jesús. Ellos lo encontraron haciendo milagros, y él les dijo: vayan y digan a Juan lo que han escuchado y han visto. Los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo. Sí, vendrá a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, como lo había anunciado el profeta Isaías. Poco tiempo después se celebró el cumpleaños del rey. La hija de Herodías danzó delante del rey. Juan oyó las pisadas de las botas de los soldados que bajaban los peldaños a la mazmorra. Él se levantó a recibir a sus verdugos. Un poco después, su cabeza decapitada fue servida en una fuente ante la sonriente bailarina. Así pues, del castillo negro de Macherús, fuera de la prisión de su cuerpo mortal, el alma blanca del profeta del desierto salía por fin a la libertad. Joel quería seguir a Jesús, pero por gratitud con Fineas no lo hacía, porque lo veía como un modelo a seguir y lo reemplazaba en su trabajo. Cuando Fineas regresó, se agradó por lo que había hecho Joel. Se sentía más fuerte y creía que su milagro era momentáneo. Fineas sabía que el deseo de Joel era estar con Jesús. Los ahorros que Joel tenía para usarlos en la venganza, ahora los utilizó para atender a Jesús. Luego Joel iba en la barca y Jesús descansaba. Cuando una tormenta comenzó a azotar la barca, ellos gritaron al maestro que aún dormía. Él oyó su petición de ayuda, se levantó, extendió su mano y dio la orden al viento y al mar. Y se calmó la tempestad, se calmó la tormenta. Joel pensó en la voz de mando: sea la luz, y la naturaleza obedeció. El niño se acurrucó a los pies de Jesús y dijo: Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios. Joel quedó impactado con el milagro que hizo Jesús, calmando la tempestad, más que con los otros que había hecho. Se acercaba la Pascua y los discípulos llegaban de cumplir lo que Jesús les había enseñado. Y Joel preguntaba: ¿por qué odian tanto a Jesús si nunca ha hecho nada malo? Fineas le respondió que si llevar gente tras él, no seguir viejas tradiciones, sanar en el día sábado, comer con publicanos y pecadores, no cumplir pequeñas costumbres y ceremonias, eran crímenes a sus ojos, no comprendía el gran amor que lo identificaba con los más necesitados. Pero los fariseos no lo entendían. Esto lo llevó a tomar la decisión de que lo matarían.
Joel preguntó: ¿No va a establecer su reino? Sí, pero ellos aún no comprendían. Joel caminaba con Andrés hacia la barca. Luego salió corriendo a conseguir algo de comida y regresó con una cesta, porque Andrés le había dicho que no comieron nada. Luego de estar en la barca, vieron que la multitud había llevado a los enfermos para ser sanados. Necesitaban ser ayudados y enseñados. Eran como ovejas sin pastor. Los discípulos querían despedirlos, pero allí surge otro poderoso milagro. Joel en su cesta tenía 5 panes y 2 peces, los cuales levantó Jesús y dio gracias a Dios. Se multiplicaron y alimentaron la multitud, quienes se regocijaban y recordaban los tiempos del maná, y le pidieron a Jesús que fuera su rey. Joel se sentía muy triste, porque muchos de los que le seguían se pusieron en su contra, diciendo que él no venía del cielo, porque no conocían su familia. Los discípulos se sintieron confundidos ante los comentarios de la gente. Solo Pedro se levantó en defensa y dijo: ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna y eres el Cristo, Hijo del Dios viviente. Y se hizo notar el sentimiento ambicioso de Judas. El año de la popularidad llegaba a su fin. Fineas le dice a Abigail: el maestro va a partir pronto de viaje para enseñar en las partes más remotas de Galilea y está dispuesto a que otros le acompañen. ¿Y tú quieres ir también?, le preguntó ella. Sí, respondió él. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo puedo dejarte sola a ti y a los niños en estos tiempos tan revueltos? Abigail mostró aspecto sombrío. Ambos guardaron un prolongado silencio. ¡Ya lo tengo!, exclamó ella, con ojos encendidos de entusiasmo. Muchas veces he deseado visitar por una temporada la ciudad de mi infancia. ¿No podría llevar a Joel y a los niños a Betania? Mis padres aún no conocen a Ruth, y allí podríamos estar seguros y felices hasta que regreses. Una semana después, Fineas se encontraba a la puerta de la ciudad, viendo a la pequeña comitiva alejarse por el camino hacia el sur. Había alquilado 2 mulas bien enjaezadas al propietario de la caravana. Abigail cabalgaba sobre una, sujetando a la pequeña Ruth en sus brazos. Joel montaba sobre la otra, Isaí iba bien pegado a sus lomos. La casa que iba a visitar Abigail era de gente adinerada. Su padre Rubén era orfebre, bien conocido en Jerusalén, no solo por los hermosos adornos que forjaba y las piedras preciosas que vendía en su tienda cercana al templo, sino también por sus donativos a los pobres. A los niños les pareció un palacio comparada con la humilde casita de Cafarnaúm. Joel lo examinaba todo con admiración. Isaí paseaba tocando con curiosidad todo lo que veía, y Ruth se quedaba pegada de su madre. ¿Quién vive enfrente?, preguntó Joel al día siguiente. 2 amigas mías, respondió Abigail. Vinieron a verme anoche, cuando se enteraron que habíamos llegado. Hablamos hasta muy tarde, porque querían enterarse de todo lo que les pudiera contar
acerca del Rabí Jesús. Él estuvo aquí el año pasado y Marta me dijo que él y su hermano Lázaro se hicieron muy buenos amigos. Bueno, ahí viene Lázaro. Mira, exclamó Joel, se le ha caído un pergamino que llevaba y no se ha dado cuenta. Se lo voy a llevar. Ah, tú eres huésped de mi buen amigo Rubén, dijo Lázaro, luego de darle cortésmente las gracias. ¿El muchacho cuya cojera curó mi mejor amigo? Mis hermanas me lo han contado. ¿Cómo te hizo sentir? No es fácil explicarlo, Rabí Lázaro, respondió Joel. Ni siquiera pensé en ello en el momento en que me tendió su maravillosa mano. Solo pensé en cuánto le amaba. Yo había estado hambriento, pero en ese momento él lo cubrió todo. Padre, madre, el amor hogareño que echaba de menos y más todavía. Fue como si el amor de Dios descendiera y me abrazara de manera tan estrecha y segura que supe que era el Mesías. Ni siquiera noté que ya no cojeaba hasta que me alejé por la playa. No se imagina cómo quise seguirle. Ojalá hubiera podido ir con él en vez de venir aquí. Lo sé, muchacho, respondió Lázaro amablemente. Yo también lo amo. Lázaro descubrió que el muchacho era un compañero entendido, de modo que la amistad que comenzó aquel día no hizo sino crecer en afecto y profundidad. Estaba Rubén observando intencionalmente el cielo. Isaí iba subiendo por la escalera exterior que daba a la azotea. Miró con curiosidad el azul intenso, iluminado por la luz de un bello atardecer. Ven aquí, hijo mío. ¿Qué ves? La luna, exclamó. ¿De dónde ha venido? Respondió el anciano. Es el incensario que Dios puso en el cielo para recordarnos que hemos de mantener el incienso de la alabanza subiendo siempre hacia el cielo. Ojalá fueran así todas las noches, ¿no te parece, Ruth? Dijo Isaí. ¿No te alegras de estar aquí? El anciano miró a sus nietos con una sonrisa de agrado. Te mostraré algo más bonito que esto. Dentro de poco, dijo, solo tienes que esperar hasta la fiesta de las semanas, cuando toda la gente viene a traer las primicias de los frutos de las cosechas. No debemos perdernos las procesiones, dijo. Se transportaban los frutos más selectos de la cosecha, grandes racimos de uvas, y cuyas esferas púrpura aún no tenían brillo, nectarines aterciopelados, apetitosas granadas, peras maduras, melones jugosos. Tales ofrendas de fruta y de flores destellaban a lo largo de la procesión, ya que nadie acudía con las manos vacías a la colina del Señor. Detrás de los peregrinos cantores que llegaban al templo, vieron a los sacerdotes tomar las palomas que iban a ser ofrecidas como ofrenda quemada y las primicias de los frutos que debían ser ofrecidos sobre los altares. Poco después de este tiempo de regocijo, llegaron 10 días solemnes, llenos de interés y de misterio para Joel.
Eran los días de preparación para la fiesta de la expiación. En el último gran día de la fiesta, Joel se levantó al alba y se dispuso a seguir a los mayores de la familia, tan pronto como sonara el primer toque de trompeta. Fineas aún seguía tras el maestro. «Volveremos a casa pronto, hijita», dijo Abigail, «y tu padre se quedará con nosotros, pero tenemos que esperar hasta después de la temporada de frío y lluvias y de la fiesta de la dedicación». «¿Qué se celebra en la fiesta de la dedicación?», preguntó Isaí. «El abuelo te lo contará», contestó su madre. «Todos los años, en todas las casas, no importa cuál humilde sean, se enciende una vela al comienzo de la fiesta. La primera noche, la segunda noche 2 velas, la tercera noche 3 velas, y así sucesivamente, hasta que lucen 8 velas en la oscuridad del invierno». En Betania, el rabí Rubén y su esposa se alegraban de que la visita de su hija se alargara indefinidamente. Isaí declaró abiertamente que deseaba quedarse allí para siempre y aprender a ser orfebre como su abuelo. Ruth también estaba feliz y contenta y parecía haber olvidado que tenía otra casa. Ruth todas las tardes le daba una agradable bienvenida a su amigo Lázaro, hasta que él de un momento a otro empezó a enfermar. Mientras tanto, Isaí, en medio del juego, conoce a un nuevo amiguito llamado José, cuyo padre está enfermo de lepra. «Cuán terrible es tener un padre así», pensó Isaí. José e Isaí fueron a visitar a Simón el leproso, padre de José. En la boca de la cueva estaba sentado Simón. Al verlos venir se levantó y se envolvió completamente con un manto de lino blanco que lo cubría de la cabeza a los pies. Para Isaí fue como una visión fantasmagórica, mientras el padre instaba a su hijo a ser fiel en todos sus pequeños deberes, que se esmerara en aprender las oraciones y sobre todo que obedeciera a su madre. E Isaí empezó a morderle vivamente la conciencia. «Creo que conozco a alguien que puede sanar», dijo, al emprender el camino de regreso a casa, porque él curó a Joel. Ruth iba todos los días a visitar a su amigo Lázaro, quien se encontraba muy enfermo. Algunas veces ella le llevaba flores, otras veces le llevaba puñados de uvas. Un día María salió a recibirla y tenía muy hinchados los ojos y enrojecidos. Le cuenta Ruth que ella ya había mandado recado a la ciudad en busca de un buen médico. Pero en la noche el rabí Rubén da golpes a la puerta angustiado, porque Lázaro se encontraba peor. Así que al amanecer fue enviado un mensajero hacia el Jordán para ir a Perea, pues allí estaba el único que lo podía ayudar. Marta envía un mensaje y muy angustiada decía: «Señor, he aquí al que amas, está muy enfermo». Abigail estaba muy segura de que Jesús iría a sanar a Lázaro, pero pasaron 3 días y Jesús no llegó. María y Marta, muy angustiadas, veían cómo la respiración de Lázaro era cada vez más débil. Todos se preguntaban por qué Jesús no llegaba. Estando en esto, María se desmaya por tan fuerte situación.
ya que Lázaro fallece y es realizada la ceremonia. Las dos hermanas tristes y desconsoladas por la muerte de su hermano Lázaro. Un día llega Ruth corriendo y con su rostro radiante le dice a Marta: el Señor ha llegado. Y María se dirige y le dice a Jesús que si él hubiera llegado antes, su hermano no hubiera muerto. A lo que Jesús le responde: Él resucitará, porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? María respondió que ella creía en esas palabras. Luego Jesús habló con María, quien le hizo la misma pregunta que Marta. Todos murmuraban y hablaban del amor de Jesús a Lázaro y del por qué no lo había venido a sanar pronto. Jesús se dirigió a la tumba de Lázaro y varios con él. Él pidió que la piedra de la tumba fuera removida. Todos estaban a la expectativa de lo que iba a suceder. Así que retiraron la piedra y Jesús clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y enseguida Lázaro se levantó, envuelto en las vendas. Fineas en ese momento se acerca y le ayuda a quitar las vendas. Mientras Lázaro no habla, la gente piensa que está viendo un fantasma, pero luego se dan cuenta que sí es Lázaro. Nunca antes se había visto algo así en todo este pueblo, y todo el mundo hablaba de esto. En tanto Isaí se acercó a Joel, hablando de lo sucedido, y le contó la historia del leproso Simón, lo que hizo que la compasión de Joel saliera a flote. Entonces Joel preguntó: ¿por cuál camino se devolvería Jesús? Joel salió rumbo al lugar de la roca donde se encontraba Simón el leproso, quien estaba lamentándose por su situación, deseando haber sido tomado en lugar de Lázaro, pues éste pensaba que Lázaro había muerto. Joel llega y Simón le dice que tenga cuidado, ya que él era impuro. Joel le cuenta que Lázaro volvió a la vida, que Jesús lo resucitó. Simón, muy asombrado, le dice a Joel que él escuchó todo el funeral de Lázaro y queda muy impactado por lo que le cuenta Joel. Simón le dice a Joel que por qué él se tomó la molestia de ir a contarle esto, si él es un simple leproso. A lo que Joel le responde que él quiere que sea feliz igual que él, y que Jesús también, a quien también le había sanado. Joel y Simón lograron encontrar al maestro. Simón se despojó de sus vestiduras para que Jesús viera su gran necesidad. Cuando por fin lo vio venir, le exclamó que así como había vuelto a Lázaro a la vida, por favor lo sanara. Jesús le preguntó si creía, a lo que Simón respondió que sí, que él creía. Jesús extendió su mano para levantarlo y lo limpió, y le dijo: ve y muéstrate a los sacerdotes. Al principio Simón no vio su sanidad, pues no había obedecido, pero mientras iba camino a mostrarse a los sacerdotes, fue sanado.
Hubo gran gozo y todos hablaban que Simón había sido sanado. Esta noticia llegó hasta los oídos de su esposa Esther, quien guardó una gran esperanza de que esto fuera verdad. Así que se preparó junto con su hijo José para recibir a Simón. El encuentro fue muy emotivo. Y hasta José, que era muy pequeño, alababa a Jesús por lo que había hecho a su padre. Cierto día el rabí Rubén, conversando con Lázaro, después de todo lo ocurrido, hablando de que habría una gran presencia de forasteros y viajeros en todo lugar se hablaba del Mesías, que había hecho muchos milagros. Mientras el maestro iba camino a Betania, se acercaron a él un grupo de madres con sus niños felices y rozagantes. Los discípulos trataron de alejarlos, ya que no veían en ellos gran necesidad, a lo que Jesús los reprendió y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos». Fue una gran experiencia para Jesús. Luego de este episodio, y ya cansados, arribaron a Betania, donde Esther estaba muy contenta, pues Jesús y los discípulos compartían la mesa con ellos. Serían sus huéspedes, harían una gran fiesta y un gran banquete aquella noche. Esther traía agua para que los huéspedes se refrescaran. Marta y Abigail colocaban los platos para ellos, pero María tomó una pausa para ir a buscar un perfume muy costoso que tenía muy bien guardado y sellado, pues se le había venido a la mente realizar una costumbre hebrea y tener una atención especial con el maestro. Así que María llegó con este perfume y lo derramó sobre la cabeza de Jesús hasta sus pies. Esta era una ofrenda. Judas refirió que esto era un desperdicio, ya que este perfume se había podido vender, a lo que Jesús dijo que no la molestaran, ya que ella había hecho esto con el propósito de prepararle para su sepultura. Ya que Jesús sabía que se acercaba la hora de ser crucificado, aquella noche terminó con el escape de Judas. Por entre los arbustos se fue, pues ya se sabía de su vil traición por unas cuantas monedas. Joel se encontraba con Abigail después de la fiesta y le contó a Joel que Simón el mercader de aceite lo estaba buscando. ¿A mí?, respondió Joel. Sí, a ti, respondió Abigail. Tú fuiste quien lo convenció de acudir al maestro en busca de su sanidad, y que si no fuera por ti, en agradecimiento, quiere enviarte a las mejores escuelas del país para que puedas conocer otros lugares como Roma, Egipto, y cuando crezcas, te ofrece ser parte de su negocio y de su herencia. Joel no podía creer lo que estaba escuchando y se emocionó, pero luego su cara se nubló porque sabía que si se iba y recibía la oferta de Simón, tendría que dejar a sus seres queridos y no podría estar ni seguir al maestro. En su estado de tristeza, acompañó a Isaí y a su abuelo a Jerusalén, donde se encontró con el rabí Amós. El rabí le contó a Joel que el nazareno iba a entrar a la ciudad.
La ruta estaba repleta de ramas de palmera y de túnicas. «Mira», le dijo el rabí Amós, «se está cumpliendo la voz profética de que el rey entraría sobre un burro, el símbolo de la paz». Joel, lleno de alegría y júbilo, observaba fijamente y exclamó: «¡Por fin! El tiempo se ha cumplido». Sentía tanta felicidad. Junto con el rabí Amós caminaron hacia las puertas del templo para ver al maestro, pero él ya había desaparecido. «¿A dónde se habrá ido?», pregunta Joel. «Creí que lo iban a coronar». Joel se sienta junto con el rabí y le cuenta la oferta que le hizo Simón, a lo que el rabí le contesta que debería aceptar a la propuesta de Simón. Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua, los sacerdotes debían ir al templo y a medida que ellos iban pasando, la sangre del cordero era derramada en 2 grandes vasijas. Mientras Joel compartía la cena, vio un rostro familiar y reconoció que era Buz, quien no podía creer que estuviera viendo a Joel como un niño robusto y fuerte, después de que era un niño lastimado, cojo y lisiado. Buz le dirige la palabra a Joel y le dice: «Sé dónde está el hombre que te dejó lisiado. Ha tenido un horrible accidente donde unos ladrones lo golpearon y lo dejaron casi muerto y sin vista». «¡Pobre Rehún!», exclama Joel. «Yo a él ya lo perdoné y quisiera ir a visitarlo». En otra calle el maestro celebraba su última cena junto con sus discípulos. Aunque ellos no lo sabían, las puertas esa noche se dejaron abiertas y el maestro con sus discípulos se dirigieron a Getsemaní, mientras que Joel, por otro lado, oraba bendiciendo a Rehún y luego cayó en un sueño profundo. Joel se despertó al día siguiente, esperando con todo su corazón que antes de que se acabara la semana de Pascua, coronaran a su maestro y todas las naciones se postraran ante él, ante el gran rey. Salió hacia Betania para visitar a Rehún, por el mismo camino por donde su maestro había pasado días antes, pero no lo encontró. Joel volvió cansado y decepcionado, y de camino vio como una extraña oscuridad caía sobre la tierra. Joel se asustó y emprendió su viaje de regreso a Jerusalén. El día estaba tan oscuro que parecía noche, y lo primero que pensó Joel fue ir a buscar al maestro en el templo. Cuando Joel se acercó al pórtico de Salomón, se levantó la oscuridad y la tierra empezó a temblar. Cuando el temblor se detuvo, un sacerdote corrió gritando: «El velo del templo se ha rasgado de arriba abajo en 2». Joel salió corriendo hacia la tienda de Rubén, donde también estaban Isaí y Ruth llorando y asustados. Un temor cayó sobre Joel porque pensó que se había perdido la proclamación como rey de su maestro. Así que preguntó: «¿Dónde están todos? ¿Se fueron a ver la coronación de Jesús de Nazaret?». A lo que le respondieron: «No, se fueron a crucificarle». Joel se quedó paralizado por unos minutos. Sintió como todo se nubló a su alrededor y con ira gritó: «¡No! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Él es el Cristo, Él es el Rey. No pudieron hacerle esto».
El cuerpo de su maestro fue tendido suavemente sobre el suelo, y Joel ya no vio al Cristo exaltado, sino que vio el cuerpo hecho trizas del hombre que él amaba, y por quien sin pensarlo hubiera dado su vida. Joel se encontró con Abigail. Su rostro reflejaba el dolor y las horas de sufrimiento por otro lado. Fineas iba por delante acarreando el cuerpo hacia la tumba. Enrollaron el cuerpo con tiras de lino blanco, impregnadas de mirra y aloe. Fuertes manos rodaron la piedra de la tumba hasta colocarla en su lugar. Pasados 3 días, llegó Abigail con mucha emoción a despertar a Joel. ¡Joel, Joel, despierta! Tengo buenas noticias. El muchacho despertó y Abigail le dijo: ¡Está vivo! ¡Está vivo! El que tú amas está vivo. Joel no podía creerlo, y Fineas y Rubén, que la escuchaban, pensaban que Abigail seguía muy aturdida por todo lo que había pasado. Fineas sale con Joel para ver si es cierto que la tumba estaba vacía. Cuando llegaron vieron la piedra movida, y cuando tomaron el valor de entrar, se dieron cuenta que solo estaban las telas con las que habían cubierto el cuerpo. Fineas, aún un poco incrédulo, sale a buscar a aquellos discípulos que habían caminado con el maestro. Cuando los encontró, ellos le dijeron que sí era real, que Jesús estaba vivo. Fineas se acercó al discípulo Tomás y le pregunta si sí es real. Tomás le dice: Fineas, yo metí mi dedo en su llaga, es real, no dudes, porque mayormente bendecidos son aquellos que sin verle creen en él. Fineas entendió que dentro de su corazón no debía existir más duda. Era cierto, el maestro ha resucitado. Joel quería saber más sobre los últimos días de Jesús antes de su muerte y se encontró con el discípulo que más conocía de Jesús. Al hacerle tantas preguntas, sus ojos se llenaron de lágrimas y solo pudo sentir un profundo amor hacia su maestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ay, Dani. Listo, maestros. Esta es la lección que daremos a los niños este domingo. El resumen ya está preparado. Ustedes han hecho una labor excelente. Les voy a hacer un repaso de qué fue lo que se hizo. Primero, hicimos a Joel en plastilina. Tiene su pata chuequita, su joroba y le hice también un bastoncito. Lo segundo que hicimos fue decorar nuestra ovejita con algodón. Pueden utilizar colores para esto también, para la carita y el cuerpito hacerlo en algodón. Lo tercero que hicimos fue hacer este corazón con la palabra perdonar. Fue el momento en que Joel decidió perdonar a su enemigo Rejún y dejar toda su plan de venganza atrás. Si quieren, yo les envío el link de cómo hacer este corazón, o lo pueden hacer según la edad que ustedes tengan y manejen como ustedes quieran. Lo cuarto que hicimos fue panes y peces. 5 panes, 2 pescados. Lo hacemos con masa de pan. Ojalá la puedan hacer en sus casas, es súper sencilla. Pueden buscar por YouTube cómo hacer la masa pan. Nosotros la hicimos acá con mazapán, como si fuéramos a hacer arepas. Lo quinto que hicimos fue preparar nuestras primicias. De primicias, ¿qué daríamos a Dios? En mi caso, yo donaría mi tiempo, o sea, que mi madrugar, que mi despertar fuera primero Dios. Dinero, que es la única forma que tengo de darle, con lo que me dan mis padres. Y estamos confiando en que Dios nos regalará una empresa chocolatera. Entonces vamos a darle las primicias a Dios de esa empresa chocolatera.
Y por último, decoramos con papel rasgado la tumba vacía. Esa también la pueden completar con colores si no tienen pues todos los colores de papel, como me sucedió a mí. Yo no tenía verde, entonces decidí pintarlos. No se preocupen si los niños no alcanzan a hacer todas las actividades. Los proyectos. La idea es que ellos vayan recordando a medida que van haciendo y pues ustedes entonando muy bien su voz y repasando muy bien la lectura les va a salir muy bien. Muchas gracias por vernos, estamos atentas a cualquier duda que tengan. Muchas bendiciones, les amamos un montón.